Estableceremos El presidente mecanismos de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el lunes su plan para la búsqueda de más de 40,000 personas desaparecidas. Se trata de un saldo doloroso, terrible, de la política económica neoliberal. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, explicó que se trabajará con familiares de las víctimas y se contará con el apoyo de ONGs y organismos internacionales. Detalló que la mayoría de los desaparecidos son varones de entre 17 y 29 años de edad de escasos recursos. También se cuenta un número significativo de mujeres desaparecidas por el tráfico de personas, un creciente número de niños y varios centroamericanos. Se estima que actualmente existen 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 fosas clandestinas, alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. López Obrador también atribuyó el elevado número de desapariciones al operativo militar antidrogas lanzado en 2006. A pesar de sus duras críticas a la estrategia contra las drogas, López Obrador impulsa la creación de una Guardia Nacional, integrada por decenas de miles de militares, que también es fuertemente criticada por defensores de derechos humanos. Está con nosotros Grace Fernández, es la vocera del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Allí la veo en pantalla. Señora Fernández, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Es un gusto. Lo primero, ¿confían ustedes en este plan anunciado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la búsqueda de personas desaparecidas en México? Bueno, tenemos muy altas expectativas justo porque ha sido creado de la mano de las familias, ¿no? Hemos estado en mesas de trabajo con el equipo de Alejandro Encinas, incluso antes de que entrara a tomar posesión de la bandera presidencial, y es aportaciones de las familias, si bien no han sido totalmente recopiladas, sí tiene mucho de lo que nosotros como familiares y expertos ya en búsqueda, consideramos que es importante que esté dentro del plan, ¿no? Digo, hay mucho trabajo por hacer. Lo que presentaron es apenas, pues sí, un índice, se puede decir, o una parte de cómo tendría que trabajar el Sistema Nacional de Búsqueda. La realidad es que todavía hay mucho trabajo por hacer para poder empezar a tener un trabajo más efectivo en la búsqueda y la localización de los desaparecidos. Para usted, ¿por qué hasta ahora hay miles de familias en México que no tienen certeza de dónde están tal vez un ser querido, miembro de su familia? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Por qué llegamos a esta cifra de 40,000 personas desaparecidas? Pues justo porque los anteriores gobiernos se negaban a reconocer la dimensión. No es que nosotros no hayamos trabajado, tenemos más de 10 años presionando, exigiendo, sobre todo ante la preocupación del creciente número de desapariciones. El tema es que las autoridades por años se habían negado a reconocer que pues no tienen la capacidad, que no le han invertido el suficiente presupuesto y sobre todo que no hay una voluntad política, no nada más del gobierno federal, sino de las entidades de realmente combatir las desapariciones y buscar a las personas que fueron privadas de la libertad. El tema es que apenas este gobierno se le ve intención, por lo menos estas declaraciones que esperábamos nosotros al inicio de la toma de mandato, ya se están dando en un reconocimiento de este es un grave problema que requiere no solamente de inversión, sino de atención por parte de los 3 niveles de gobierno. Entonces, no es que sean desapariciones recientes, sino que recientemente están empezando a darle la verdadera dimensión del tamaño de problemática. Me llama la atención que, por ejemplo, mencionaban ahorita en la cápsula
que decían que algunos migrantes desaparecidos. No son algunos, son cientos y miles de migrantes desaparecidos. El problema es que PGR tiene años tratando de terminar de levantar las denuncias de esas personas desaparecidas. Pero si mandas a una persona una vez al mes durante 2 horas a Guatemala, pues no puedes atender a los cientos y miles de familiares que quieren poner una denuncia. Ese es el nivel de simulación que hemos vivido por los últimos 12 años en este país. Ahora, con el anuncio del plan, ¿qué más dijo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a estructura, en cuanto a equipamiento? Porque esta cifra este número me lleva a preguntarle, hay más de 1.100 fosas clandestinas, ya están identificadas. Si allá hay cadáveres, se habla de cerca de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Es decir, ¿qué ha faltado? ¿Herramientas, elementos o por qué, si ya tenemos esto ubicado, no tenemos respuesta sobre quiénes son esas personas? Justo porque los gobiernos estatales, incluso el federal, no han querido invertir. ¿Por qué? Porque es un costo político muy alto el que ellos pagan al reconocer la incapacidad de sus instituciones, no solamente de procesar esos cuerpos y darles su identidad, sino de dar justicia, porque al final de cuentas vas a tener que decir cuál fue la causa de muerte de todas esas personas que tienes en los servicios médicos. Y eso es reconocer que no tuviste la capacidad de procurarles justicia y seguridad. Entonces, por años han tratado de mantener esto oculto, pero bien decía Alejandro Encinas, México es una fosa clandestina. Si bien son más de 1,000 fosas, lo que no hablaron fue de los cientos, si no es que millones de restos humanos que están pendientes de identificar. Por eso es que desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos estamos pidiendo un mecanismo internacional urgente en materia forense, porque hay muchísimos cuerpos y restos óseos que necesitan ser procesados para identificarlos y restituirles tanto el nombre como darles a sus familias de que regresen a casa y terminar su proceso o iniciar su proceso de duelo. Sin embargo, pues no hay inversión, ese es el tema. Y ya preguntabas tú, tanto es el tema tecnológico como la capacidad humana, como el costo que tiene, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Coahuila tenemos más de 3 años trabajando en el tema forense y la convocatoria para buscar peritos tiene más de 2 años y no llega nadie a aplicar. Entonces, por eso decimos, trae a organismos internacionales, organizaciones de otros países que tienen el expertise y que tienen la capacidad de ayudarte a procesar e identificar todos esos cuerpos. Por ejemplo, Grace, tú me decías, hay organizaciones que tienen 10 años trabajando, presionando para buscar a las personas desaparecidas. Ustedes, por ejemplo, le entregaron a esta comisión del gobierno de la Subsecretaría de Derechos Humanos, si no me equivoco, por ejemplo, indicios de por dónde deben comenzar, es decir, las zonas de México donde creen ustedes que podrían estar esas personas desaparecidas. Mira, sí entregamos cómo priorizar en varios sentidos, ¿no? Justo uno de estos son el tema forense, porque tienes que es cómo atiendes el rezago que tienen los servicios médicos forenses y cómo fortaleces la institución para que atienda los casos nuevos y que no los vaya a empezar a rezagar. Entonces tienes que separar ambas acciones. Lo mismo pasa con el tema de la búsqueda. Una cosa es la búsqueda inmediata de las desapariciones que están sucediendo hoy en día o que van a suceder el día de mañana, cómo las atiendes, cómo las previenes, cómo investigas, cómo buscas y cómo localizas. Y la otra parte es cómo investigas, cómo buscas las desapariciones del pasado. Tienes que hacer un análisis de contexto, tienes que hacerte de información de cómo trabajaba el crimen organizado para que puedas crear líneas de investigación a partir de fenómenos grupales, regionales, de cómo trabajaba el crimen. Justo esas son las aportaciones de las familias, ¿no? Hemos dicho por años
que el irnos caso por caso no te lleva a nada cuando es un fenómeno criminal que no solamente trastoca a diversos estados de la República por un mismo grupo de crimen organizado, sino que también, la información de las líneas de negocio, de cómo se mueve la droga, de cuáles son los mercados de trata de personas, te puede ayudar a justo obtener líneas de investigación que te den para la búsqueda de personas. Entonces, ese tipo de información es la que hemos vertido y la que le hemos dicho, si te vas a ir caso por caso, vamos a seguir exactamente igual que los últimos 12 años. Entonces, construyamos nuevas formas de priorizar y de investigar para obtener resultados diferentes, ¿no? Grace, para las familias que tú representas allí en la organización que se llama Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el solo hecho de que localicen a esa persona ya es un tema de justicia para ellos. Mira, para nosotros justo la palabra justicia es sumamente amplia, ¿no? En el concepto tradicional, pues es únicamente cuando procesas a alguien. Para nosotros es buscar, encontrar y obviamente tener a los responsables y castigarlos, pero también lo es evitar que esto siga sucediendo, ¿no? La memoria histórica de lo que pasó, justo para que no se vuelva a repetir. Entonces, para nosotros también es muy importante y vemos con buenos ojos el pronunciamiento que hizo ayer Alejandro Encinas en el sentido de se tiene que buscar a los culpables y se les va a castigar sea quien sea, así hayan sido gobernadores o presidentes los que estuvieran involucrados, que finalmente pues sí ya se dieron cuenta que el mensaje que le dan a estas personas que están cometiendo estas graves violaciones pues se tiene que reforzar con el castigo, ¿no? Esto no puede seguir sucediendo y menos mantenerse en la impunidad. Es decir, no van a abandonar los frentes, la búsqueda, la identificación y, por supuesto, la justicia para quienes cometieron esos crímenes. Me parece algo razonable, por supuesto, la petición que hacen las familias que llevan años tratando de ubicar a sus seres queridos. Quiero agradecer a Grace Fernández, es la vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Mucha suerte, que todo salga bien. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.